Hola queridos amigos, estamos aquí en el santuario de Santo Toribio Romo, la verdad un lugar inmenso, un lugar impresionante, muy bonito. Aquí fue la tierra donde vivió Santo Toribio Romo y quisiera contarles brevemente su historia, es verdaderamente hermosa, nos muestra una vocación conjunta, una vocación de hermanos que en el martirio se ve plasmado un signo verdaderamente impresionante. Santo Toribio Romo de chiquito vivió en estos lugares, cuando era pequeño su casa que está del otro lado pasando la loma, él salía en las noches y había un cerrito, le llamaban la mesita, y en las noches se veía atrás del cerrito las estrellas, y entonces él le decía a su hermana, que le decían Kika, le decía, oye Kika, ¿verdad que ahí en la mesita está el cielo? Por la forma en la que se veían las estrellas. Ese fue un signo muy importante porque ahí él fue construyendo una misa, donde celebró él mismo fue construyendo un templo donde celebró él mismo su canta misa. Bueno, cuando de chiquito expresó que tenía una vocación para ser sacerdote, que quería entrar al seminario, algunos de sus hermanos le decían, la miel no se hizo para el hocico de los burros, como diciéndolo, eso no es para ti. Pero su hermana decía, yo estoy segura de que él va a ser sacerdote. Eso lo dijo porque su hermana estaba cosiendo el alba del señor cura y pues le surgió a Toribio la inquietud. Como él era pobre y en ese tiempo pues había que pagar lo que eran los estudios, la alimentación, la vivienda, su hermana Kika renunció a casarse para ir a trabajar, llevarse a Toribio, que pudiera estudiar en los distintos lugares y por fin fuera ordenado sacerdote. Después de una vida de ministerio vino la persecución religiosa en México. Es muy interesante, hay un diario de Santo Toribio Romo, él narra todas las cosas que tuvo que pasar, días sin comer, días en que tenían que escapar, días en que vivían en los cerros mojados, verdaderamente fue muy duro, muy duro, pero lo más interesante es que el dolor más grande que tenía Santo Toribio Romo era no poder celebrar la Santa Eucaristía. Él le decía a Dios, Señor, ¿cuánto tiempo más vas a tener este sacerdote tuyo sin poder celebrar la Eucaristía? Nos muestra verdaderamente cómo Santo Toribio tenía ese anhelo por lo más grande, por lo más importante. Poco antes de su muerte, en una primera comunión, les dijo a los niños, pídanle al niñito Jesús, que si es la voluntad de Dios, acepte mi sangre por la paz en México. Él estuvo dispuesto a aceptar el martirio por la paz en México. Por eso tenemos en él un intercesor para lograr la paz en México. Más adelante, él le tocó estar en Tequila, Jalisco, ahí atendía junto a un cuarto que había junto a una fábrica de tequila, estaba atendiendo las cosas de la parroquia y cuando percibía que ya venía el momento de su muerte le pidió a su hermano, que también era sacerdote, el padre Román, le pidió que lo confesara, que le diera una bendición muy grande, y le dio una carta y le dijo, no la abras hasta que tengas noticias de mí, y lo mandó a que se fuera. También le dijo a su hermana Kika, que estaba con él ayudándole, le dijo que se fuera, pero su hermana no quiso irse, se quiso estar con él. Verdaderamente había una emoción ahí que le decía a Kika que tenía que estar con él en ese momento. Después de dejar listo todas las cosas de la parroquia, le pidió a su hermana que preparara las cosas para celebrar la Santa Misa. Como él estaba ya muy cansado, era muy noche, le dijo, bueno, voy a dormir un rato y posteriormente celebraré la misa. Ya para ese momento habían traicionado al padre Toribio, los federales lo estaban buscando y precisamente entraron al lugar donde estaba dormido. En la cama lo despertaron, le quitaron, él tenía el brazo aquí en la cabeza, se lo quitaron y le preguntaron, ¿es usted el padre Toribio? Y él dijo, sí, pero no me maten. Por un momento dificultó su causa porque ese no me maten me parecía que era un miedo al martirio, pero también se dice que más bien ese anhelo que había mostrado por tener que celebrar la Santa Misa fue el pedir que no lo mataran porque quería celebrar una vez más la Santa Misa. En ese momento le dispararon, caminó unos pasos y cayó en los brazos de su hermana Kika. Cuando lo tenía en sus brazos le dijo, valor, Padre Toribio, Jesús misericordioso, recíbelo, viva Cristo Rey. Es interesante este signo. Normalmente los mártires de Cristo Rey, ellos mismos gritaron el viva Cristo Rey. Santo Toribio no lo hizo, pero el grito de viva Cristo Rey que estaba dispuesto a dar, lo hizo por boca de su hermana. ¿Por qué? Porque verdaderamente Kika estuvo cercana a esa vocación al sacerdocio. Fue esa mujer valiente que estuvo sirviendo a Cristo por medio de su hermano
y sabiendo que podía morir o que podía ir a la cárcel por haber dado ese grito "Viva Cristo Rey", ella con mucho valor lo hizo. Esto nos habla de un martirio conjunto. Santo Toribio derramó la sangre, pero Kika también recibió ese martirio y dio ese testimonio de fe junto con su hermano Toribio. Es interesante la historia que sigue, porque cuando estaba triste Kika porque había muerto su hermano, le decía al padre Román, también hermano suyo, que ya no tenía sentido su vida, había renunciado al matrimonio por que su hermano fuera sacerdote, ya había muerto. En ese momento unos seminaristas tocaron a la puerta y querían ver a Kika, querían que les contara la historia de Santo Toribio. Entonces el padre Román le dijo a su hermana: el sacerdocio de Cristo, que fue al que tú serviste, te sigue necesitando. Allá afuera hay 2 seminaristas que quieren que les cuentes la historia de Toribio. En ese momento le volvió la vida a Kika y dedicó toda su vida al seminario, completamente a buscar los recursos, a ayudar, a cocinar, a trabajar. Muchos sacerdotes fueron ayudados por ella, les conseguía su cáliz para su ordenación. Verdaderamente es una mujer valiente que vivió una vida de martirio junto con su hermano, que entregó la vida en el martirio. Precisamente está su causa de Kika. Se quiere que sea patrona de los seminaristas. Pidamos porque esta causa siga, porque es una mujer ejemplar que dio testimonio junto con su hermano ejemplar, Santo Toribio, y nos muestra cómo esta hermandad carnal no terminó ahí. Fue una hermandad espiritual que los movió de distinta manera a dar el mismo testimonio por Cristo y por el sacerdocio de Cristo. Que Dios los bendiga. ¡Viva Cristo Rey!